estimados amigos, es un verdadero privilegio para mí, como siempre digo, tener esta nueva oportunidad de poder compartir con ustedes un momento de lectura, de comprensión, de meditación, de entrar en el análisis y pues en todas las cosas que el Señor quiere que comprendamos y que coloquemos en nuestro corazón de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a cómo nosotros vamos adquiriendo madurez espiritual en el conocimiento de su palabra, ¿no? y de su identidad, de quién es el Señor, nuestro Señor. Entonces, bueno, así digo que es un privilegio para mí poder conectarme con ustedes hoy para continuar con la lectura del libro de Juan, y entonces ahora pues comenzar con el capítulo número 20, que es el que nos corresponde hoy leer y analizar un poquitito esas cosas que nos tocan, que nos duelen, que nos llaman la atención, que nos producen preguntas, que nos conducen al cuestionamiento, a la indagación, a la investigación de cuál es la verdad, de qué es lo que el Señor nos está tratando de decir cuando Él habla. Desde Génesis hasta el libro del Nuevo Testamento, cuando el Señor habla, cuando Yud Heh Hei, Elohim Aleph Tav, cuando el Señor Jesucristo, el Mesías, pronuncia palabras, son las mismas. Ahí es donde nosotros tenemos que concentrarnos. Esas son las palabras verdaderas. Entonces no hay una, vamos a decir así, no hay una contradicción desde el principio hasta el fin. Tenemos que encontrar ese punto en donde nos sentimos estables y donde nos sentimos que en verdad estamos confiando en una sola verdad, en una sola persona, en una sola identidad, en un solo Dios manifestado al mundo que Él mismo creó y en el cual Él desea ser amado, adorado y respetado. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo número 20, no sin antes recordar que por supuesto en el capítulo anterior vimos toda la escena en donde pues el Señor es colocado, es abofeteado, se le entrega la cruz, camina hacia el lugar donde va a ser colgado en su cruz y pues las palabras que él dice y pues todo este acontecimiento de quienes tomaron el cuerpo del Señor y lo colocaron le dieron una sepultura digna de muchísimo respeto dentro de lo que es la cultura hebrea israelita. Entonces, bueno, continuando entonces con esto, con el libro de Juan, pues bueno, comencemos con la lectura del capítulo 20. Dice así pues: el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro. Era aún de mañana y oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba el Señor, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza del Señor, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos
Pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo del Señor había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio al Señor que estaba allí, mas no sabía que era Él. El Señor le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». El Señor le dijo: «María». Volviéndose ella le dijo: «Raboni, Rabbi», que quiere decir maestro, «no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Me ves? Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino el Señor y, puesto en medio, les dijo: «Paz a vosotros». Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces el Señor les dijo otra vez: «Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío». Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos». Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando el Señor vino. Le dijeron pues los otros discípulos: «Hemos visto al Señor». Y él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó el Señor, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío, Dios mío». El Señor le dijo: «Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Hizo además el Señor muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que el Señor es el Mesías, el Hijo de Dios, dice aquí, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y así termina el breve capítulo número 20 del libro de Juan. Y vamos acercándonos entonces hacia el final, ¿no? Está muy interesante este capítulo. Vamos a hacer algunos breves comentarios. Vamos a decir pues aquí lo que es más relevante desde mi punto de vista. Vamos a ver lo que les voy a compartir a ustedes, lo que esto significa para mí. El primer comentario que quiero hacerles es cuando dice aquí que fue de mañana y siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio pues quitada la piedra. Pues por supuesto que los discípulos que amaron muchísimo al Señor fueron al sepulcro al siguiente día. Vamos a decir así, en la mañana, muy temprano en la mañana, María Magdalena va a llorar a su Señor
al sepulcro y va allí pues buscando consuelo y a colocar su tristeza en aquel lugar donde un hombre que ella, Pedro y Juan particularmente amaron muchísimo, porque le creyeron, parece que le creyeron muchísimo desde el principio. Como vemos en este capítulo, hay incredulidad un poco de parte de Tomás, y pues podemos también presumir que los otros discípulos estaban también en ese proceso de preparación, vamos a decir así. 3 discípulos que generalmente se comentan mucho dentro de las escrituras de lo que se llama o se conoce como el Nuevo Testamento, que a mí me gusta llamarlo Nuevo Testamento porque en realidad es la continuación de pues la Torá, que concluye con la venida del Mesías, pues como sabemos. Pero bueno, aquí se nos presentan estos 3 discípulos que aman al Señor y van al sepulcro. Ellos van al sepulcro a llorar a su amado Mesías. Ellos van allí. Pero cuando ellos llegan allí a llorar, ellos se encuentran con que el sepulcro está abierto, la piedra está movida. Y bueno, cuando entran observan que los lienzos que cubrían al Señor están colocados allí, y pues lo que cubría la cabeza está doblado y puesto en otro lugar dentro del sepulcro. En ese lugar tan santo que está, digamos así, donde estuvo la presencia pues del Señor, vamos a decir así, se observa la presencia de 2 ángeles que hablan con estos discípulos. Ya nosotros aquí, los que amamos al Señor, tenemos que comenzar a comprender la significación de estas cosas, ¿no? Ángeles se presentan a los discípulos y les dicen cosas, y los ángeles existen. Ya hay una manifestación, digamos, en lo natural del mundo angelical después de la partida de nuestro Señor. Esto es lo que le está dejando a estos discípulos, a esos discípulos que amaron al Señor. Y que, como vemos en esta parte del libro, son aquellos que, como dice al final, y ya me estoy adelantando otra vez también, dice al final que estas cosas se escribieron, ellos lo escribieron para que crean en que el Señor es el Mesías, el Hijo de Dios, porque hizo muchísimas otras cosas, pero estas fueron las que estos discípulos que creyeron, escribieron, que conocieron al Señor, que caminaron con el Señor, que vivieron con el Señor 3 años, que fueron sus discípulos, sus alumnos por ese tiempo. En este momento ya están a punto de pasar a un nivel superior sacerdotal. Ya vamos a ver por qué. Entonces, bueno, esta mujer, María Magdalena, Pedro y Juan, que fueron a llorar pues al Señor, se encontraron con la gran sorpresa de que su cuerpo no estaba allí. Ángeles hablaron, el Señor le habló a María, se presentó y le dijo, me imagino que sería una visita como que si fuese de carne y hueso, puesto que María está a punto de tocarle, le dice, ya va, espérate, aún no me toques porque no he todavía subido al Padre, ¿no? Entonces, pero ve y dile este mensaje a nuestros hermanos, a mis hermanos, ¿cómo le dice? A mis hermanos. Ya aquí los está llamando, ya el Señor acá está llamando a sus discípulos, los deja de llamar discípulos y les llama hermanos. Los coloca en un lugar, vamos a decir, superior en el que antes estaban. Les dice, ve y dales estas buenas noticias. Diles que tú me has visto, pero que voy a ascender al Padre de ustedes, a mi Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Es decir, voy a subir
a ese lugar en donde el Espíritu Santo Sagrado de nuestro Señor en su magnificencia, pues es donde Él básicamente habita. Recuérdense que el Señor es una visita. El Espíritu Santo entra como una visita en el mundo y se manifiesta físicamente, pero Él regresa a su estado, a su esencia natural, a su verdadero ser, que es en donde Él está, pues, como Padre, porque el Padre y Él son unos. ¿Por qué les digo esto? Porque, como dice Tomás, que cuando lo vio, ¿verdad? Cuando él no creyó y lo vio, le dijo: Señor mío y Dios mío. Esto, como hemos visto antes, es una blasfemia para los no creyentes en el Mesías de que el Señor fuese llamado Dios. Sin embargo, aquí queda escrito que Tomás dijo: Señor mío, Dios mío. Dios mío, has venido, he tocado los orificios que han dejado las marcas de la crucifixión, de los utensilios utilizados para destruir tu cuerpo, pero no te destruyeron. Y entonces él, completamente así como que sorprendido, dice: Dios mío, Señor mío y Dios mío, dice, porque el Señor es Dios en la tierra. Entonces esto es tremendo. Me gusta mucho que el aspecto acá donde el Señor dice paz a vosotros es un decir, es una manera de saludarse del Señor en Israel, vamos a decir así, Israel, en el pueblo hebreo, en el idioma hebreo, paz a vosotros, shalom, y así se presenta y así entra, porque es el Dios de Israel, es el Dios del shalom, de la paz. Y entonces se coloca en medio de ellos. Recordemos que hay una característica fundamental de nuestro Señor, que es el colocarse en medio. Eso es una oración muy bonita, que siempre esté en medio de nosotros, en medio de nuestra mesa, en medio de nuestra casa, en medio de nuestras relaciones con nuestros esposos o esposas, entre los hijos y los padres, entre nosotros, de que esté en medio de todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Es una característica muy particular. Recordemos que Él estaba en el medio, en el monte donde fue crucificado, en el medio de los ladrones. Entonces el Señor siempre es como ese centro que trae esa paz, ese perdón, esa fuerza que nosotros necesitamos para continuar. Es esa unificación. El estar en el medio unifica las partes, unifica lo que está en los extremos. Entonces Él debe ser, cuando Él sea reconocido como el Mesías, quiero decir, las partes, el todo va a venir y va a concretarse y va a ser uno, porque Él es el que unifica, Él es el que unifica. Simplemente necesita que vengan los tiempos. No sabemos si nosotros vamos a ser participantes de esos tiempos, pero el reloj va tocando su tic-tac y no se detiene. Vendrá un día en el que pues estos pueblos y todas estas naciones y el mundo entero reconocerá pues que el Señor es el Mesías. Entonces, bueno, siempre intentar y buscar colocar al Señor en el medio, porque el Señor en el medio trae paz. Trae la paz entre los individuos, entre los pueblos, entre familias, entre las naciones, entre cualquier cosa que nosotros estemos involucrados, estemos haciendo o estemos interactuando con, etc., ¿no? Muy bonito ver aquí cómo el Señor, en realidad aquí es donde se produce lo que nosotros vemos que es el bautizo con el Espíritu Santo. Sí, nos enseñaron cosas muy feas en las iglesias estas carismáticas, etc.
de que el Espíritu Santo es un espíritu que habla en unas lenguas muy feas, que también vemos que esas lenguas así son habladas por gentes que practican cosas que la misma Biblia nos dice que no se deben practicar. Entonces no puede ser que nosotros pensemos que el Espíritu Santo, que es puro y sagrado, que quiere ser reconocido por el hombre, amado por el hombre, hable en unas lenguas, ¿cómo se llama?, extrañas, incomprensibles y además feas, ¿no? Donde uno no sabe ni siquiera lo que se está diciendo. Entonces, aquí el Señor bautiza a sus discípulos, los visita y los bautiza, soplando su aliento. El aliento del Señor es como un viento muy fuerte. Dijimos que cuando Él habló, Él dijo, yo soy, ella, ella. Cuando Él dijo esas palabras, aquellos soldados, ¿se acuerdan?, cayeron a tierra. Cuando el Señor pronunció estas palabras, Él colocó su espíritu dentro de estos hombres que fueron sus discípulos, pero ya no más discípulos, porque un discípulo es un alumno y el alumno está con el maestro continuamente. Ahora el maestro les ha enseñado, los ha empoderado y les dice, bueno, ahora usted cumpla con su misión, ahora usted tiene que llevar este mensaje al pueblo de Israel. Usted tiene que ir a buscar a las ovejas perdidas de Israel, que fueron dispersas, que fueron confusas, que fueron echadas afuera, que fueron enviadas al exilio, que fueron dispersas por estos pueblos que conquistaron a Israel a causa de la apostasía y a causa de la corrupción del templo. Entonces estos hombres dejan de ser discípulos y reciben un poder especial, una fuerza que los mueve, que los llena, que los empuja, que los conduce, que los guía, que los alienta, que les dice qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. Este es el momento en el que el Señor los empodera y les dice, lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos, y lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en los cielos. El Señor les está entregando un poder espiritual. Estos hombres dejan de ser discípulos para convertirse en una especie de ángeles, en una especie de hombres que tienen una conexión directa con Dios, porque lo conocieron, se amaron, se rieron juntos, comieron juntos, experimentaron y recordaron, y además este espíritu también que les está soplando les recuerda todas las cosas que sucedieron. Por eso es que ellos tuvieron la capacidad de escribir estos libros después de 50 y casi 70 años después de la resurrección del Señor. Estos libros no fueron escritos inmediatamente. Ustedes se pueden imaginar esa capacidad de memoria que ellos practicaron y además alimentaron continuamente, recordando, meditando. Sí, yo estoy aquí fuerte, conectada con el Señor, porque yo me acuerdo cuando nosotros caminábamos, Él decía no sé cuánto, yo aprendí de mi maestro, dirían ellos, y recordaban todas estas cosas. Y llegaron a escribir 50 años, casi 70 años después de todos estos, después de que el Señor fue a la cruz y regresó resucitado. Esto fue el tercer día, ciertamente, porque 3 días, el número 3 es un número tremendo. El número 3, al tercer día el Señor fue levantado, al tercer día el Señor levanta, al tercer día, el tercero, lo tercero, el 3 veces, 3, es un número que significa completo, Yo estoy en el medio. El primero pasó, estoy en el medio, el número 3, listo, ya. Aquí, 3, 1, 2, 3, fuera, vamos. Así son las cosas con el Señor. El número 3 es un número muy simbólico. También vemos aquí de manera muy bonita cómo le dice a Tomás que había manifestado
que no creería a menos que lo viese, que lo tocase, que pusiese su dedo dentro de la llaga, dentro del orificio dejado por aquellos clavos con los cuales fue el Señor sujetado a aquel maderón. Y en realidad esto es tremendo en un sentido también de que nosotros pensamos que a veces estamos hablando así y el Señor no está escuchando, porque aquí no se nos dice que ninguno fue a llevarle un chisme al Señor de decirle, mira lo que Tomás está diciendo, Señor. No. El Señor escuchó, su Espíritu está presente, sus ángeles están presentes, nos está escuchando, nos está mirando, pero el Señor no hay sorpresas, el Señor conoce todo. Y entonces el Señor sabía que Tomás había dicho estas cosas y porque el Señor había decidido que estas personas eran importantes para su gente, para su pueblo, para levantar esta nación espiritual que Él quiere levantar, y aquellos que dejarían este testimonio tremendo, porque era importantísimo que Tomás fuese parte de este grupo, de estos 12 hombres que irían a llevar el testimonio de la venida del Señor. Le dijo a Tomás con todo su amor, ven y toca, pues, toca. Mira, soy yo soy el Señor. Porque tú has visto, porque tú has sido bendecido en un tiempo determinado, porque yo te llamé para que fueses parte de mis 12. Tú fuiste bendecido de esta manera. Mira, toca, porque tú pudiste tocar. Tú eres bendecido. Pero imagínate cuán bendecidos van a ser los que crean sin haberme visto, sin haberme visto de la manera en que tú me viste, Tomás. Imagínate cómo va a ser esto. Entonces, este es un regalo maravilloso que el Señor nos está diciendo y nos está llenando de mucha esperanza para que nos mantengamos firmes, sobre todo el pueblo hebreo, al Israel que el Señor está llamando a regresar a sus ovejas, a la fe del Mesías, un asunto que se les ha intentado robar, pero no se puede, porque la verdad no hay dudas de todas estas cosas. Bueno, yo no tengo ninguna duda de estas cosas. Imagínense cómo va a ser cuando Israel crea, el resto de las ovejas perdidas creen en que el Señor pues fue el Mesías visitando el mundo. Tremendo tremendo será. Entonces es un capítulo muy bonito porque es un momento de alegría. Comenzó con una tristeza, el lloro del amor, de la tristeza, pero fue una tristeza rebosada en alegría cuando vieron al Señor nuevamente manifestado. Qué tremenda, esto es tan grande que llevó a estos hombres maduros, estas personas, estos individuos a escribir estas cosas y a dar sus vidas por esta verdad. Los versículos 30 y 31 dice: hizo el Señor además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Pero estas que se han escrito aquí es para que crean en que el Señor es el Mesías. Dice aquí, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces se dice aquí que el Señor hizo muchas más señales y portentos, pero solamente se escribieron estas para que los que lean esta información, estas cartas y este libro, crean en que el Señor es el Mesías del pueblo de Israel. Tremendo. Entonces, bueno, hemos visto este capítulo número 20 muy lleno de vida, muy lleno de una esperanza, aquella esperanza que los discípulos pensaban que estaba perdida. Decían, bueno, ¿qué pasó?
qué había pasado con nuestro Señor, con nuestro Maestro, con nuestro Raboni, con nuestro Maestro. Se lo habían llevado, lo habían crucificado. ¿Qué pasó con todas sus enseñanzas? ¿Qué pasó con todo su poder? ¿Cómo es posible que Él hubiese resucitado, sanado, dicho esto, expresado tantas cosas y murió y ahí quedó todo? Y allí pues ya, allí quedó. No, el Señor regresó, los visitó, les dijo: yo soy, mírenme, aquí estoy, no me toquen, ya regreso, ya vengo, voy a ¿cómo se dice? Los voy a empoderar de más fe, de poder, etc. Cada quien, como el Señor decidió empoderar a cada uno, se producen estas cosas y el Señor entonces llena nuevamente de esperanza, de alegría aquellos corazones que se habían entristecido, porque el mundo no pudo. La mundanidad, la religión y los poderes políticos, económicos y religiosos no pudieron acabar con Dios. Es imposible, no pueden, no podrán nunca jamás. Entonces esto es pues algunos de mis comentarios acerca del capítulo número 20 del libro de Juan. Y bueno, yo creo que he tocado todos los puntos que me producen mucha alegría, además, mucha alegría y mucha luz, que me dan más y más luz acerca de quién es mi Señor. Y entonces, bueno, yo pues habiendo compartido esto con ustedes, los dejo y los bendigo y les digo muchísimas gracias por su atención, y si Dios permite nos vemos en una siguiente oportunidad para entonces entrar en el último capítulo del libro de Juan, que sería cuando entonces ya veríamos toda esta serie culminada y terminada, si Dios permite que así sea. Muchísimas gracias por su atención y en verdad que pues el Señor los bendiga inmensamente y los guíe por el camino de la verdad y de la paz, en donde Él esté en el medio de sus corazones y de sus vidas. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.